Prueba de hipótesis de diferencias. Los procedimientos de prueba de hipótesis se pueden clasificar de manera general como pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, dependiendo de la escala de medición de las variables que intervienen. Las pruebas paramétricas asumen que las variables de interés se miden por lo menos en una escala de intervalo, y las pruebas no paramétricas asumen que las variables se miden en una escala nominal u ordinal. Estas pruebas a su vez se pueden clasificar de acuerdo si incluyen una, dos o más muestras. El número de muestras se determina dependiendo de la forma en que los datos se manejen para el análisis y no en la forma en que se recolectaron los datos. Las muestras pueden ser de dos tipos, independientes o pareadas. Las muestras son independientes si se obtienen aleatoriamente de diferentes poblaciones y son pareadas cuando los datos de las dos muestras se relacionan al mismo grupo de sujetos. Ahora nos centraremos en las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas dan inferencia para hacer afirmaciones sobre las medias de las poblaciones originales. La prueba paramétrica más popular es la prueba T, la que se estudia en inferencia, que se utiliza para examinar hipótesis sobre medias. La prueba T se puede aplicar a la media de una muestra o de dos muestras de observaciones. En caso de ser dos muestras, estas pueden ser independientes o pareadas. Esta prueba de hipótesis se basa en el estadístico T de Student. El estadístico T supone que la variable se distribuye normalmente y que se conoce la media o asume que se conoce, y la varianza de la población se estima a partir de la muestra. Supongamos que la variable X se distribuye normalmente con una media μ y la varianza poblacional desconocida, que se estima por medio de la varianza muestral S², y la desviación estándar de la media de la muestra se puede calcular. Entonces es la T distribuida con n-1 grados de libertad aplicando la fórmula mostrada. Tenemos la de una muestra. En este caso debemos realizar aseveraciones sobre una sola variable con respecto a un estándar conocido o dado. Los enunciados de la situación dada se pueden traducir en hipótesis nula que pueden comprobarse. Estas son dadas. Como lo acabo de explicar mi compañera en la prueba T, esta se da y se plantea. Por otra parte, tenemos la distribución Z, que esta se realiza cuando tenemos una desviación estándar de la población conocida. Como segunda instancia tenemos dos muestras independientes. Esta se trata de la comparación de dos poblaciones diferentes. Como sucede en los casos de una muestra, las hipótesis pueden estar relacionadas con medias o proporciones. Las muestras independientes se obtienen aleatoriamente de diferentes poblaciones. Tenemos de las hipótesis, la varianza, la desviación estándar del estadístico, el valor T, los grados de libertad para esta prueba. Por otra parte tenemos la distribución F. Esta distribución de frecuencias depende de dos conjuntos de grado de libertad, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, y se plantea de la siguiente manera. Por último tenemos las muestras pareadas. Tenemos que en la prueba de hipótesis las observaciones se aparean para que los dos conjuntos de datos se relacionen con los mismos sujetos. Para esta utilizamos la prueba T de las muestras pareadas y se plantea de la forma que se muestra en la imagen. Por otra parte, las muestras pareadas en la prueba de hipótesis, las observaciones se aparean en dos conjuntos de datos que se relacionan con los mismos sujetos. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Este ejemplo es de prueba T Student para una muestra. Se tomó del libro guía de este tema y dice lo siguiente. Para los datos de la tabla 15.1, suponga que se desea poner a prueba la hipótesis de que la media de la puntuación de familiaridad es mayor que 4.0. El valor neutral es una escala de 7 puntos. Se selecciona un nivel de significancia de 0,05. La hipótesis se formula de la siguiente manera. Entonces tenemos los datos aquí. Es la tabla de la que se menciona anteriormente y aquí hallamos los promedios y la desviación estándar. El libro nos sugería realizar estos puntos para el cálculo de una prueba de hipótesis. Entonces el primero es formular la hipótesis nula que va a ser igual a μ menor o igual a 4. Esta hipótesis nula siempre debe llevar el igual.
y la alternativa H1 que es μ mayor a 4. Luego elegimos el estadístico T apropiado, para este caso el nivel de significancia que ya nos lo daban, y se toman las muestras, se calcula la media y demás. Aquí tenemos la desviación estándar, el tamaño de la muestra y el promedio. Esto para hallar S sub X, que es igual a S sobre raíz de L. Luego hallamos el valor de T de prueba, que es igual a el promedio menos μ, que va a ser igual a 4, porque ese es el valor que queremos probar, y S sub X. Luego hallamos los grados de libertad, que en este caso son n-1, o sea 29, y la T crítica. Esta se halla a partir de esta función, en donde la probabilidad es el nivel de significancia y los grados de libertad pues son los hallados anteriormente. Esta T crítica, como vemos, es de nos muestra el lado derecho. Entonces, luego se determina si H sub 0 es aceptado o rechazado. Esta prueba es de cola derecha. Entonces, esta región es donde se acepta H sub 0 y esta región donde se rechaza. La T crítica nos dio en este punto y vemos que la T de prueba allá anteriormente es mayor, o sea que dio en la región de rechazo. Por ende, se rechaza H sub 0 con un error de 5% o con una confianza de 95%, y esto quiere decir que el promedio de la puntuación de familiaridad es mayor que 4. Bueno, el segundo ejemplo también es en base a la tabla anterior, y en este se va a tratar dos muestras independientes. Y el ejemplo dice: suponga que deseamos determinar si el uso de Internet fue diferente en los hombres, que va a representar en nuestras ecuaciones el número 1, y las mujeres el número 2. Entonces, para esto, primero, para hacer uso de la T-Student, debemos determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Esto lo hacemos con F de Fisher. Entonces, primero planteamos las pruebas hipótesis, donde la nula es que son iguales las varianzas poblacionales, y la alternativa, pues que son diferentes. La fórmula que vamos a usar en este caso es la siguiente, que es una razón entre las varianzas muestrales, el valor de significancia es 0,05, y tenemos que S sub 1 al cuadrado sea la varianza muestral para los hombres, es esta, y para las mujeres es esta. Y el FP, o sea el F de prueba, es la razón entre estas dos. Tenemos que el N1, la población para los hombres es 15, para las mujeres 14, y los grados de libertad para cada uno es N1 menos 1, N2 menos 1, que es 14 en estos dos casos. Para el F crítico, como vemos, esta prueba de hipótesis es de diferencia, lo que nos indica que es de dos colas, una derecha, una izquierda. Para la de este lado, la que va a tener el valor más pequeño, vamos a usar la fórmula de invertido T, pero la probabilidad no va a ser el nivel de significancia, sino el nivel de significancia dividido 2. Esto porque son de dos colas, y los grados de libertad hallados anteriormente. Para el otro valor crítico, que es el mayor, lo que vamos a hacer es ese otro 0,025 que sobra del nivel de significancia, le vamos a restar a 1 para que nos dé 0,975 y se puedan tener las dos colas, y los grados de libertad pues son iguales. Luego determinamos si la hipótesis nula es verdadera o falsa. Entonces, como decía, la primera F crítica ya 0.336 está en este extremo, el valor más chiquito, y en el extremo más grande, el valor más grande. Entre de estos dos puntos se acepta la hipótesis nula y en los extremos se rechaza. Pero vemos que el valor crítico está entre este rango, por lo que se acepta la hipótesis nula. Y esto quiere decir pues que las varianzas poblacionales son iguales tanto para los hombres como para las mujeres, esto con una significancia del 5%. Bueno, ahora una vez establecido si las varianzas poblacionales eran iguales o no,
seleccionamos el estadístico indicado de T-Student, la fórmula correspondiente. En este caso es esta, se plantean las hipótesis donde H sub 0 es si mu sub 1 es igual a mu sub 2, H sub 1 si son diferentes. El nivel de significancia sigue siendo igual y se toman los datos de los promedios de cada una de las poblaciones, sus varianzas muestrales. En base a esto y en base a los tamaños de cada una de las poblaciones, hombres y mujeres, y los grados de libertad, se halla ese a la 2 para hallar luego ese sub x1 promedio menos x2 promedio. Pues se halla en base a esta fórmula y luego hallamos el TP, que es el valor de prueba, en donde se restan estos dos como se indica acá, los promedios menos mu sub 1 menos mu sub 2, que como se establece aquí en la H sub 0 que son iguales, pues se asume que es igual a 0. Y se divide sobre esta S sub x1 menos x2 que se halló anteriormente. Luego tenemos las poblaciones de los dos, su cantidad y los grados de libertad. En este caso sí se hallan sumando las dos poblaciones menos 2. Luego tenemos el valor crítico, que en este caso va a ser invertido T, y la probabilidad va a ser el nivel de significancia sobre 2 y los grados de libertad van a ser 28. En este caso, a comparación de la F de Fisher, se halla para cola izquierda como para cola derecha, entonces va a dar un valor negativo, el otro positivo, pero van a ser iguales. Y estos van a establecer los límites donde se rechaza H sub 0 y donde se acepta que va a ser entre estos dos límites. Como vemos, TP es mayor que este extremo, pero menor que este, por lo que se acepta la hipótesis nula con una confianza del 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que las medias entre mujeres y hombres que usan Internet son iguales. Muchas gracias.